Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima. En nuestra mesa vamos a tener a Juan Carlos Castilla, de la Universidad Católica de Chile, a Augusto Castro, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Margarita Ducci, de Red Pacto Global de Chile. Bien, quien les habla es Joan Lara Matileón, originariamente de Barcelona, de España, y actualmente en Perú. Soy filósofo, estudié mi licenciatura, maestría y diploma de estudios avanzados en filosofía en la Universidad de Barcelona. También tengo estudios de maestría y diplomado en ciencia política y relaciones internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy docente e investigador RENACIT en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dirijo el equipo de investigación DEMOS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dedicado a investigaciones interdisciplinares e internacionales centradas en pensar lo político desde la ciudadanía. El último proyecto, Transformaciones y misiones de la ciudadanía contemporánea y crisis de democracia liberal en un mundo transformado. Bien, también soy jefe de la sección de filosofía práctica del Departamento de Filosofía de la misma universidad, miembro del Consejo editorial de Astrolabio, Revista Internacional de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Y les invito a visitar el libro en versión digital disponible gratuitamente, La ciudadanía y lo político, que es fruto de estas investigaciones. Bueno, esto es quien les habla, pero nosotros estamos en esta sesión justamente por un tema fundamental, un tema de la lista de los temas fundamentales en torno a la acción por el clima. Es un tema que, dados los últimos acontecimientos de los últimos años, ha pasado desde los márgenes a estar en el centro. Y justamente nos impele a adoptar medidas urgentes para combatir este cambio climático y sus efectos. También justamente parte de los grandes cambios que están sucediendo en el mundo, los cambios de temperatura, los cambios en el deshielo y también en algunos efectos que están teniendo en la vida cotidiana. De hecho, nuestro panorama actual, el panorama del COVID-19, está dando en el marco de su impacto toda una serie de posibilidades que se pueden transitar para reconducir en alguna medida las situaciones. Por ejemplo, esa idea de la transición verde, es decir, de redirigir las inversiones hacia procesos de descarbonización de las unidades productivas. También el hecho de fomentar los empleos verdes y el crecimiento sostenible inclusivo, que va a implicar también la implicación no solamente del sector empresarial, sino un papel activo del Estado. También una economía verde, que justamente para hacer que las sociedades y los pueblos sean anticipadores ante esa transición hacia una economía más verde, que implica fuertes transformaciones y que es necesario integrar progresivamente. Y también invertir en soluciones sostenibles y dirigir justamente esos apoyos a incentivar ese tipo de inversiones. Bien, también eso nos ha de llevar a anticipar y a poder afrontar los riesgos climáticos previsibles dentro de nuestro estado actual de la ciencia. Y por otro lado, un elemento fundamental de cooperación. ¿De acuerdo? Vamos a ver, dicho esto, que es el marco en el cual nos movemos, esto está implicando muchas cosas. Nosotros vivimos en sociedades democráticas, por lo tanto, la ciudadanía tiene un papel fundamental que va a ser garante de que las otras posibilidades y los otros actores puedan llevar a cabo sus acciones. Las empresas necesitan un marco común y claro que les permita dirigir sus esfuerzos sin perder competitividad. El Estado ha de ser garante de ese marco, ha de ser la gran expresión de la ciudadanía, una ciudadanía comprometida con estos objetivos que sí, pueden venir de reflexiones como esta, podemos aportar buenas ideas, pero la garantía de éxito estará en esa implicación ciudadana que lleve a todas las esferas la vigilancia y la práctica
de estas medidas. Bueno, esto simplemente es a nivel de introducción. El día de hoy tenemos a nuestros ponentes. Vamos, tal como he comentado anteriormente, comenzaremos por Juan Carlos Castilla, de Chile. Él es ecólogo marino y experto en conservación, en manejo de recursos marinos, cambio climático y ética ambiental. Es profesor titular y emérito de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile, miembro fundador del Centro Interdisciplinario de Cambio Global, también de la misma universidad, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del 2010. El título de su intervención, que nos va a acompañar hoy, es Algunos desafíos en la comunicación del cambio climático y acciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante, por favor. Sí, ¿podrías encender tu micrófono, por favor? Sí, Juan Carlos. Tendrías que activar tu micrófono. En la parte de abajo, a la izquierda, está el botón de activación de micrófono. Estamos viendo tu PPT, sí, pero faltaría la activación de tu micrófono en una opción que está abajo a la izquierda. La primera opción que pone... Ok, ahí lo tengo. Ahí Perfecto. lo tengo. Muy bien, de acuerdo. Pido disculpas. Gracias por la presentación. Pido disculpas por el lapsus. Estuve tanto rato esperando que se me olvidó prender el micrófono. Gracias por la invitación. Sobre todo porque en función del objetivo me permitió hacer un recuento, pensar en los últimos 10, 12 años del tipo de acciones que yo personalmente o como miembro del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos estado desarrollando. Mi temario es bastante simple, tengo un PPT de apoyo, más que nada. Voy a hacer una introducción muy simple y dar algunos ejemplos específicos de acciones en cambio climático. Luego voy a mirar el desafío y personalmente mis aprendizajes en la comunicación del cambio climático, que ya llevo alrededor de 12 años en este tema, y como no hay mucho tiempo, concretar en un solo mensaje ético sobre el cambio climático. Como introducción, obviamente trabajando en un centro universitario interdisciplinario con economistas, abogados, ingenieros, biólogos, geógrafos, que ya llevamos 12 años, uno tiene interacción con distintas disciplinas y en conjunto estos 10 o 12 componentes del Centro de Cambio Global de la universidad hacemos docencia universitaria en cambio climático, llevamos 12 años llevando al cabo el curso, el único curso que hay en la universidad sobre cambio climático. Nuestros estudiantes son de ingeniería, agronomía, biología marina, ciencias sociales, geografía, etc. En los 12 años hemos llegado aproximadamente unos 1.200 estudiantes en términos de información a nivel universitario de primero o segundo año. Mi participación en esta actividad tiene que ver sobre todo con cambio climático del océano, cambio climático y pesquería, y en los últimos 8 años me he ido autoespecializando en la ética del cambio climático. Todo ello se transformó luego de 10 años, 12 años, digamos, en un libro de cambio climático, hecho por el grupo del Centro de Cambio Global. En el 2019 publicamos este libro, Cambio Climático en Chile. Es un libro de unas 460, 70 páginas. Hay unas 40, 50 páginas sobre la ciencia del cambio climático,
pero luego está la mitigación y las adaptaciones y las acciones correspondientes en Chile en los diversos sectores: energía, agricultura, transporte, etcétera, y el último capítulo, un capítulo de ética del cambio climático. Este es el único libro, digamos, que hay en Chile, digamos, el compendio de libros, digamos, hay muchas publicaciones, pero como libro es el único al que tienen acceso los estudiantes en el país. Está a la venta en la universidad, en la librería de la Universidad Católica, y se puede acceder por él, digamos, a vía remota. Esto es resultado de docencia e investigación. Nos tomó 10 años, digamos, armar este libro, digamos, para los estudiantes. Otras cosas que hacemos en el Centro de Cambio Global, en que yo también participo, son publicaciones como esta que estoy mencionando aquí, La economía, el cambio climático en Chile, o propuestas del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es decir, investigaciones, publicaciones que tienen que ver con el marco referencial del cambio climático del país y sobre todo con el problema de políticas públicas. No doy una lista porque hay 30 o 40 de estas referencias, pero el centro es activo en esa dirección. En alfabetización, me gusta mucho a mí hablar de alfabetización por lo que voy a decir más adelante, y comunicación del cambio climático. Quiero mencionar unas 3 o 4 actividades que hemos estado realizando en Chile a través del centro y otras en forma particular. Primero quiero resaltar esto del Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, que es que es una actividad mundial en la que hay 30 países involucrados, más de 12.000 estudiantes. En la página web está la información. Y en Chile, en forma particular, tenemos enganchado aproximadamente 30 colegios de nivel secundario, entre primario, entre los 3 y 4 últimos años de la educación, en problemas muy específicos, digamos, relacionados con actividades específicas, digamos, a lo largo de años que realizan los estudiantes en forma experiencial, visitando sitios o haciendo proyectos de investigación. En Chile llevamos 5 años con este programa. Cada año hay entre 350 y 500 estudiantes participando, de unos 20, 25, sobre todo colegios de nivel municipal, no privado, sino que colegios municipales a lo largo de este país. Y en este programa yo actúo como consultor especialista en cambio climático. Este es un programa que está centrado en París, Francia, y que tiene apoyo del gobierno francés, y en los distintos países apoyos del gobierno. Los estudiantes en esta COP no, pero en las COP pasadas siempre se llevan a la COP, digamos, unos 30 o 40 estudiantes de distintos países a que vivan la experiencia de la COP. De modo que esta es una acción que ya lleva varios años, digamos, y que ha tenido connotación. Desgraciadamente, en estos proyectos nunca hay financiamiento para el seguimiento después que los estudiantes salen del colegio, y eso claramente es un debe. Y también, digamos, en términos de comunicación, no puedo ampliarme mucho, pero tengo a disposición un PDF que en el 2009 escribí sobre cambio climático global y educación, alfabetización, socialización, sensibilización y urgencia. Si me lo piden, digamos, a mi correo electrónico, yo lo puedo distribuir. Me importa mucho, como dije antes, el concepto de la alfabetización, porque creo que en cambio climático, y voy a tocarlo un poquito más adelante, nosotros los científicos, y creo que tampoco el IPCC ha alfabetizado en cambio climático. Nos entregan la información como que una persona esté dispuesta a leer una poesía de Pablo Neruda o de Gabriela Mistral, cuando realmente, digamos, lo que pasa es que no se sabe juntar ni siquiera las palabras en cambio climático. Estoy hablando en términos general de la población. Entonces, el problema de alfabetización ha sido un tema muy importante en mi carrera en los últimos años. Como yo opino, digamos, que los científicos hemos fallado en eso.
en alfabetizar, comunicar en forma simple, pero con buenas ideas. Me gusta mucho la idea de la troposfera, que acumula los gases de efecto invernadero. Mucha gente cree que los gases de efecto invernadero sean a la atmósfera, allá al infinito, cuando hay una capa muy pequeñita de solo 10 o 12 kilómetros donde se acumulan los gases de efecto invernadero. Cuando ustedes comparan esos 12 kilómetros con los 6.000 kilómetros de diámetro de la Tierra, entonces esa es una pequeña tela de cebolla. Me interesa mucho traspasar ideas simples. Los gases de efecto invernadero se quedan atrapados en una tela de cebolla. Es ahí donde se produce la acumulación. Hacen falta mucho más de esta comunicación. El CO2, que se habla a cada rato. CO2 es un gas que no tiene olor, no lo vemos, no lo leemos, no lo percibimos. No tiene color. ¿Cómo transmito el concepto del CO2 a un niño? Es un desafío. Y esos desafíos han sido importantes en mi carrera profesional. También digo que yo critico bastante al IPCC porque no se ha preocupado del problema de la alfabetización. No todos mis colegas están de acuerdo. Quiero pasar a la siguiente. En términos de desafíos y aprendizaje, aquí hay nada más que un punteo. Creo que hace falta comunicación con simpleza. Es un desafío importante. Ya dije que me parece que la comunicación del cambio climático en términos simplificados para la ciudadanía, el IPCC ha fallado. Me parece que los medios de comunicación en general, no siempre, periodistas, escritos, hablados, etcétera, en muchas oportunidades más bien confunden que informan. Andan generalmente detrás de la noticia resaltante o contrastante o más roja en ese sentido. Y lo otro que he desarrollado bastante en mi carrera y que me parece muy importante es que hay que reconocer que hay una psicología de la comunicación ciudadana al cambio climático. Yo soy de la opinión que, y así lo trabajo en los cursos, que es muy fácil, es mucho más fácil cambiar conductas no cuando enfrentamos una crisis, sino que cuando enfrentamos una realidad. Yo creo que después de 12 años en Chile, que seguimos diciendo que hay una crisis, que hay una crisis de sequía en el país, bueno, ya no es más una crisis, es una realidad no deseada. Si tuviéramos 30 años diríamos, este es un cambio, porque el clima, digamos, se ve en 30, 20, 25, 30 años a distancia. Pero ya llevamos 12 o 15 años con una sequía. Yo creo que es bueno dejar de pensar en la crisis, que necesita una reacción rápida, etcétera, y pensar, digamos, en estos casos en particular, en una realidad no deseada, instalada, sobre la cual tenemos que mitigar y tenemos que adaptarnos y hacer acciones concretas. Pienso que en particular la juventud está jugando un rol excepcional en el problema del cambio climático. En la COP26 de Glasgow lo vimos, digamos, si uno puede hacer un resumen, no solo de Greta, sino que de toda la juventud ahí, el concepto de que es mucho bla bla y poca acción, digamos, y poca concordancia en las acciones, digamos, creo que es claro. De modo que tengo una esperanza enorme en que yo no veré el cambio, pero la juventud y los jóvenes del presente lo van a ver en el futuro. Creo que necesitamos tomar compromiso a todos los niveles. Voy a tocar este tema al final, personales, grupales, gobiernos, regiones. Este es un problema de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de top-down y bottom-up. De modo que incluir a la sociedad, como dijo Joan, es absolutamente fundamental. Pero para eso la sociedad yo creo que tiene que dejar de ver la crisis y ver una realidad no deseada que ya nos llegó. Otro ejemplo típico, digamos, lo que sí, muy probablemente así como vamos el 2050, no vamos a llegar al límite del 1,5. Entonces ahora se habla del 2 o del 2,7. ¿Cómo ve una persona común y corriente la diferencia entre 1,5 y 2? O entre 2 y 2,7. Es como irrelevante. Nosotros al día experimentamos 5, 10, 15, 20 grados de temperatura de diferencia. Entonces ahí
Ahí hay un tema, digamos, de comunicación muy importante de trabajarlo psicológicamente. Claro, distinto es cuando tenemos fiebre. Y ahí 1 grado, 2, 3 grados, digamos, toman la diferencia. Pero nunca se hacen esas relaciones. Siempre se habla 1,5, 2, esto es un desastre. ¿Cómo va a ser un desastre para una persona común y corriente? 0,5 grados. Lo que quiero decir es que es un desastre. Primero porque esos son promedios. El 50 es el promedio de 50 más 50 y de 99 más 1. Hay una varianza. Entonces, cuando decimos 1,5, hay lugares que van a ser 3. Y cuando decimos 2,7, hay lugares que van a ser 5. Y otros que van a ser 2, etc. Entonces, incluso cuando ustedes escuchan esto, no se le antepone la palabra promedio al 1,5. Se habla de 1,5 como una cifra, digamos, tomada desde la nada. Entonces, hay desafíos y desafíos extraordinariamente importantes y son los que yo he trabajado en mi publicación. Como no tengo tiempo y estoy ya en los 15 minutos, no tengo más tiempo que mandar un solo mensaje. Si uno dijera desde el punto de vista ético, como lo sugirió Joan, esto es absolutamente esencial. Hay mucha gente que trabaja, pero ¿qué hace cuando uno tiene 2 minutos y tiene que enviar un mensaje en términos éticos? Y este es el concepto ético que yo trabajo en los cursos de ética ambiental, entre otros, por supuesto. Y es muy simple, y en 2 minutos no lo puedo explicar mucho, pero es el paso desde la responsabilidad personal a la complicidad climática relacional. Este es un principio que se llama el principio de complicidad de Christopher Cutts. Y en términos de cambio climático, el principio dice, básicamente, digamos, está simplificado así, yo soy cómplice del cambio climático, entre otros factores, solo porque sea al respecto algo más que el otro. No es porque esté haciendo decenas de acciones yo, sino porque yo, al interiorizar el cambio climático y investigarlo, sé un poquito más que el otro. Y de ese momento, del punto de saber un poquito más, me transformo en cómplice. Cómplice no es lo mismo que responsable. Responsable tiende a ser como individual, a pesar que puede haber responsabilidad colectiva, no tengo duda, pero el concepto de cómplice es un cómplice, digamos, que el punto de ético en el cambio climático puede ser usado muy bien. Entonces, claro, no hay duda, yo soy responsable de mis propias conductas éticas, ambientales, climáticas u otras. Este no es bueno o malo, son mis conductas. Pero también yo soy cómplice de lo que otros hacen cuando en conocimiento de los hechos soy neutral o no participo en forma activa en la solución del problema que otros causan. Este principio, que podríamos estar un día hablando de él, ¿cierto?, representa para mí un salto ético fundamental, desde lo que yo llamo el yo del cambio climático al nosotros del cambio climático. De modo que no puedo dar un mensaje de muchos elementos éticos, pero me parece que este es absolutamente fundamental. Si hay preguntas, puedo responderla con gusto. Muchas gracias. Gracias, John. Muchas gracias, Juan Carlos. Si les parece, podríamos dejar quizás las preguntas al final, porque pueden haber preguntas transversales para todos los ponentes. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, continuaríamos la agenda. En este caso, a partir de ahora nos tocará la intervención de Augusto Castro, que es de Perú, filósofo, PhD por la Universidad de Tokio, Japón, donde fue profesor visitante por 5 años. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el bachillerato, la licenciatura y el magíster en filosofía. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de dicha universidad. Ha sido director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, ITPUC, director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas y Políticas y Antropológicas, CISEPA, de la misma universidad, presidente del Comité de Ética para la Investigación de Seres Humanos y Animales de la misma universidad. Actualmente es director de la revista Causa y Pacha de INTEPUC. Asimismo, es miembro del comité directivo y coordinador del grupo de filosofía y política de Claxon. Bien, nos va a acompañar con el título de su ponencia, La urgencia de construir una ética ambiental para combatir el cambio climático. Un saludo, Augusto. Adelante. Muchas gracias, Joan. Un gusto estar acá.
Voy a compartir pantalla y quiero, en primer lugar, explicar por qué puse este título. Estuve revisando las ODS y había acciones para el clima y pensé que la principal acción era tener una conducta ética. De alguna manera, digamos, voy a enlazarme con esa idea de complicidad que hablaba Juan Carlos Castilla, pero voy a desarrollarlo en el terreno de la ética. La urgencia de construir una ética ambiental para combatir el cambio climático, ¿no? Y voy a ponerlo así. Creo que así está mejor. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Si miramos el comportamiento de la especie humana desde sus inicios hasta la COP26 hace unos días, observamos que hemos concentrado toda la riqueza y las vidas del mundo en la especie humana, y en sentido estricto en una minoría de esta especie, lo que ha generado terribles problemas que hoy tenemos que enfrentar. Hemos construido una racionalidad que no es capaz de ver realmente el mundo porque no ve más allá de sus intereses. Hemos confundido la vida del mundo con la nuestra, la inteligencia de la naturaleza con la humana, y hemos creído y creemos que la única realidad somos nosotros, y que lo que pensamos es la realidad. Lamentablemente, Descartes en este punto no acertó. Por lo que vemos, no contamos con la medida más urgente para combatir el cambio climático, que es la de contar con una ética ambiental. Una propuesta: saber vivir en el mundo. Si pretendemos ser la conciencia y la dirección del planeta, debemos asumir entonces los retos de lo que significa llevar una vida buena en relación con el mundo, una ética ambiental. Quizá la vieja enseñanza de todos los pueblos antiguos de saber vivir en el mundo nos puede ser hoy muy útil y servirnos de orientación. La depredación, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global y muchas otras cosas causadas por el ser humano no expresan de ninguna manera una vida buena. Todo lo contrario, no responder a las exigencias del aumento de temperatura y dar largas a las soluciones ambientales expresan una falta de sensibilidad impresionante y un comportamiento no ético. El sentido del saber vivir. Una vida humana que conoce a la naturaleza, que la respeta y que vive en concordancia, en concordia, es decir, que palpita con el mismo corazón, cordare, no se olviden, ¿no? Es corazón, puede ser el nuevo paradigma de nuestro comportamiento ético. Se trata de una vida buena en relación con la naturaleza y entre los seres humanos entre sí. ¿Cuáles son las condiciones para saber vivir en el mundo de hoy? Para desarrollarlas tenemos que tener en cuenta las ideas que han construido la conducta ética de muchos de nuestros pueblos originarios. Por supuesto que doy por sentadas las propias tradiciones occidentales. Conviene que recojamos diversas tradiciones americanas, entre ellas, por ejemplo, los ideales del Summa Causai y del Jaucacay, que son la búsqueda de la igualdad y la paz en la tradición de los quechuas. La perspectiva del Summa Camaña, de los aymaras, que busca el sentido del buen convivir o del buen vivir y de la plenitud de la vida, como señaló este estudioso de los aymaras, Javier Albó. De las tradiciones Achuar, el Chiir Huaras. De las tradiciones guaraníes, el Ñando Reco. De las tradiciones de Panamá, el Abya Yala. Tenemos que tomar en cuenta esto. Partiendo de estas y de diversas tradiciones éticas, podemos sostener una propuesta ética del saber vivir hoy en día. Tenemos que tener una propuesta del saber vivir para hoy y que debería apoyarse en 4 requisitos. Y estos son los 4 requisitos que propongo: comprensión, interdisciplinariedad, interculturalidad y sostenibilidad. Todos son conceptos conocidos, pero creo que hay que darles la vuelta. La comprensión. El sentido de la comprensión al que nos referimos señala varios asuntos.
Uno, superar la perspectiva que confundió el saber con la ciencia. Ello redujo la sabiduría humana a la ciencia. Saber es más que conocer racionalmente. Dos, la comprensión no es otra cosa que la capacidad de conocer de una manera integral las cosas. No solo el entendimiento, sino también con el corazón. Tres, comprender el mundo y a los seres humanos significa conocerlos a partir de una relación vital con ellos. Cuatro, la comprensión busca superar la distinción entre sujeto y objeto que se construye en nuestro acercamiento a las personas y a las cosas. Hay que superar esas ideas de espíritu y materia, de cuerpo y mente, etc. La interdisciplinariedad. La razón principal de la propuesta sobre interdisciplinariedad en una época como la nuestra se debe principalmente a un convencimiento más profundo de la complejidad de los fenómenos que se estudian y también a la certeza que tenemos de que una perspectiva exclusivamente disciplinaria no ayuda mucho a la comprensión de los mismos. Como director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, siendo yo un filósofo, tenía bioquímicos, ingenieros, geógrafos, gente de ciencias sociales. Bueno, y cada uno tenía su verdad. Pero en realidad teníamos que enfrentar el ambiente, no teníamos que enfrentar cada uno su verdad. Y eso significaba una mirada interdisciplinaria de las cosas. La investigación en cuestiones de ética reclama como suya la investigación interdisciplinaria. La ética también es interdisciplinaria, exige una mirada de conjunto. Saber vivir exige reconocer la complejidad de la vida, del mundo y de las relaciones sociales. La interculturalidad. La interculturalidad hace referencia a la igualdad. La igualdad debe comprenderse como respeto a las diferencias. ¿Cómo pretendemos vivir éticamente si avalamos la pobreza, la desigualdad, la injusticia y no respetamos los derechos? Esta igualdad basada en el respeto a las diferencias es el aire que respira la conducta ética. No puede haber conducta ética en la desigualdad. La interculturalidad sí es una invitación a la convivencia. El ideal no está en vivir de manera yuxtapuesta unos al lado de los otros. El ideal es la vida en común, que significa vivir en sintonía con los diversos ideales de las culturas humanas. Significa respetarlos y significa quizá pensar que pueden tener razón, que quizá son importantes esas ideas, no solamente las mías, ni las de mi pueblo, ni las de mi nación. La sostenibilidad. ¿Qué hay detrás de la sostenibilidad? ¿Qué significado tiene luchar porque el mundo sea sostenible? ¿Qué entraña luchar por la perdurabilidad del mundo y de la vida humana? Por un lado, se trata de copiar, emular, asumir el funcionamiento de los ecosistemas de la naturaleza. Como se dice, buscar soluciones basadas en la naturaleza. Esa es otra lógica de pensamiento y eso es otra práctica, obviamente. Pero es esa mirada comprensiva que nos va a permitir entender el mundo. Se trata de no permitir que la temperatura aumente, que los sistemas no colapsen y de la descarbonización del mundo. La COP26 no está a la altura de las circunstancias. No es un problema de acuerdo político entre China y Estados Unidos solamente. No es un problema de reducir el carbón. No es un problema de eliminarlo lentamente. No es un problema simplemente de no conseguir fondos, los 100.000 millones para poder apuntalar la adaptación de pueblos como los nuestros. No está a la altura porque no ve el mundo como una totalidad y no ve a los países en desarrollo como hermanos, como parte de lo mismo. Son los intereses los que priman. Además, ¿qué significa? Pónganse la mano al pecho. 503 empresas de petróleo y de gas sentadas en la COP26. ¿Para qué?
Si ellos son precisamente los enemigos. ¿Qué hacen ahí sentados? ¿Preocupados por qué? Porque sus empresas no funcionan. Es un escándalo. Eso es un comportamiento que no puede ser comprendido ni aceptado. La ética va más allá del comercio. Eso es lo que hay que decirlo con toda claridad y de las relaciones estatales. ¿Hay alguna exigencia más ética que luchar por preservar la vida de todos? Y esto lo sabemos todos los que estamos metidos en este tema. Eso que decía Juan Carlos de una manera muy brillante, la gente no entiende qué es 1.5, qué es 2, qué es 2.7 o 3. Eso significa simplemente que si aumenta la temperatura, perdemos vidas. Vidas humanas, vidas de animales, vidas de plantas, vida del planeta. Y eso es lo que estamos de alguna manera peleando y luchando. Nuestra perspectiva más bien es reconocer que saber vivir significa precisamente colaborar, coparticipar en la construcción del sistema mundo para que todas las formas de la vida perduren. El objetivo es ese, no es otro. Y muchas veces, así como los científicos, los filósofos, no decimos las cosas claras. ¿Cuál es la pelea acá? La pelea es la vida, y eso es la comprensión, la interdisciplinariedad y la interculturalidad nos llevan necesariamente al terreno de la sostenibilidad. La sostenibilidad es, en definitiva, la defensa de la vida hoy en el planeta. Y creo que debemos poner todos nuestros esfuerzos ahí. Las condiciones para una ética ambiental que combata el cambio climático significan, en palabras más sencillas, la mirada integral, que es la comprensión, el reconocimiento del carácter complejo de las cosas y del mundo, interdisciplinariedad, y la apuesta al reconocimiento real de las diferencias, interculturalidad, que nos lleva a una práctica y a un comportamiento que no es otro que el de colaborar. Tenemos que dirigir el mundo con la naturaleza. Somos naturaleza. Este esfuerzo de colaborar es de alguna manera marcado por el objetivo de que el mundo sea sostenible, sea perdurable, que dure, y perdurable, superdurable. Eso es lo que yo tengo que decir. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias por tus palabras. Tal como he comentado anteriormente, vamos a dejar las preguntas para el final de las sesiones, porque seguramente también serán preguntas transversales a todos los ponentes. Entonces, continuando con el programa, y está con nosotros Margarita Ducci Butge, de Chile, arquitecta de la Universidad Católica de Chile, con postítulo en urbanismo en la Universidad de Studi di Roma. Ha sido rectora de Comunicaciones y decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Andrés Bello, también de Chile, directora ejecutiva de la Red Pacto Global Chile desde el 2007, que hoy cuenta con más de 100 empresas socias que trabajan con la sostenibilidad bajo 10 principios y los 17 objetivos de desarrollo de la Agenda Sostenible, de la Agenda 2030 de la ONU. Board of Women de las universidades Adolfo Ibáñez y Diego Portales de Chile y Mujeres Empresarias. Miembro del Consejo del Ministerio de Medio Ambiente para Estrategia Climática de Largo Plazo. Miembro del Comité del Ministerio de Energía para Transición Justa. Consejera de Red MAT, Mujeres de Alta Dirección. Nominada entre las 100 mujeres líderes por el Mercurio de 2013 y Premio Mujer Energía 2014 en el área de sostenibilidad por el Grupo Enersis. Nos va a acompañar con el título de la ponencia Contribución del Pacto Global a la ética y el desarrollo sostenible. Bien. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, quisiera hacer un gran reconocimiento a las dos ponencias anteriores. Me parecen un marco magnífico para estas conversaciones.
Creo que la mirada desde la ciencia y la mirada desde la filosofía son fundamentales para aclarar nuestro propósito y para aclarar nuestro camino hacia adelante, así que permítanme una gran felicitación por esas presentaciones anteriores. Y ahora yo les quiero contar y quizá aterrizar algunas ideas en acciones concretas que venimos realizando desde la organización que dirijo, que es Pacto Global de las Naciones Unidas. Pacto Global, para contarles brevemente, es una iniciativa de Naciones Unidas para acompañar a las empresas en la sostenibilidad. Fue creada en el año 99 por Kofi Annan, el entonces secretario general de Naciones Unidas, que hizo un llamado a las empresas para colaborar en una mejor sociedad. Eran tiempos distintos, sin embargo, en esa época y en ese momento, las empresas estaban preocupadas de la coyuntura financiera y económica mundial. Hoy día, como sabemos, hay otras realidades, hay otras amenazas. Hemos sufrido temas tan graves como el COVID-19 con sus impactos y ahora estamos viviendo también la gran amenaza del cambio climático. Las empresas se unieron en ese momento y determinaron colaborar a la sociedad y aportar desde su quehacer en apoyar 10 principios que enarbola esta iniciativa y que están comprendidos en los ámbitos de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Hoy día la organización tiene más de 13.000 empresas en el mundo en más de 160 países. Cuando se fundó la iniciativa, se basó en 10 principios y, como ustedes ven, hay un área de medio ambiente importante que nos ocupa, pero también nos ocupa simultáneamente con temas como los derechos humanos, las normas laborales y todo lo que implica la relación con el trabajo y la anticorrupción. De tal manera de que hoy día hablamos de sostenibilidad como ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental que es indisoluble. Cuando una empresa pertenece a Pacto Global, está participando en instancias internacionales con 160 redes que existen en el mundo, que contienen también otras empresas y organizaciones, y con una casa matriz que está basada en Nueva York, junto a Naciones Unidas, y que determina estrategias, políticas, estudios, herramientas, plataformas que sirven a toda esta comunidad a través del mundo, como un permanente aprendizaje, como un permanente compartir experiencias y como un permanente crecimiento en materia de sostenibilidad. Tenemos una dirección a nivel mundial desde el año pasado a cargo de Sanda Ojamba, que ella es de Kenia, y que ella reporta directamente al secretario general de Naciones Unidas, de tal manera que todo nuestro accionar está directamente relacionado con la Secretaría General de Naciones Unidas. Cuando se lanzó en 2015 la Agenda 2030, cuando pasó de los 8 objetivos del milenio a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, acordados por toda la comunidad mundial, tanto los países como la participación que tuvo la sociedad civil, la academia y las empresas, se definieron estos 17 objetivos con 169 metas y con más de 200 indicadores para justamente alinear a la sociedad en el mundo, a los países, en torno a objetivos claros, en torno a una agenda común que tiene un gran valor. Y esa agenda, entonces, lo que procuramos es que en cada país, en cada red de Pacto Global, nuestras empresas asociadas se alineen con esta agenda y de esa manera también colaboren en las metas país y así también esas metas país se engranen con los grandes objetivos mundiales y podamos de esa manera avanzar. Pacto Global, ese mismo año que se lanzó la agenda, el 2015, tuvo un mandato de la Asamblea de Naciones Unidas para justamente coordinar el aporte del sector privado a esa agenda. Y desde entonces hemos colaborado con el gobierno, ya han habido 2 informes que ha hecho el gobierno sobre el avance de la agenda, y en el año 2019 ofrecimos al gobierno poder también contribuir con un capítulo de ese reporte en torno al aporte del sector privado a la Agenda 2030. Y ahí lo que fue más reconocido fue el aporte en torno al ODS 13, que es lo que hoy día nos congrega, en torno a la acción climática,
porque había ya a esa altura un mayor avance en el cumplimiento en este ODS con respecto a los demás objetivos. Se destacaban también algunos avances en la ley de cambio climático, en el plan de acción de cambio climático, y quedaba en ese momento pendiente todavía la determinación de las NDC para Chile, o contribuciones nacionales determinadas, que son los compromisos del país respecto a la reducción de emisiones. En los estudios que se han realizado desde Pacto Global, cuando le preguntamos a las empresas en qué ODS se están trabajando, la mayoría de ellos están trabajando más que nada en el 8, en el 5, en el 3. Sin embargo, todos ellos, y ahí está marcado los que tienen relación con el tema medioambiental. Generalmente, las empresas hoy día están más avanzadas respecto a otros ODS, en el ODS 13, en el tema medioambiental, en las medidas que están tomando, tanto de adaptación como de mitigación. Sin embargo, reconocen grandes obstáculos para extender esta estrategia a través de su cadena de suministro, es decir, con las empresas más pequeñas con las que se relacionan. Allí cuesta más llevar estos conceptos, llevar estas prácticas, llevar estas acciones. Y cuando le preguntamos en qué acciones corporativas están más avanzadas o menos avanzadas para implementar los principios medioambientales, están más avanzadas en los sistemas de gestión medioambiental, están menos avanzadas, por ejemplo, en su medición de huella hídrica, y así sucesivamente. Al vernos enfrentados al COVID-19, evidentemente que el mundo tuvo que hacer un gran esfuerzo, primero, ¿no es cierto?, sufrir este impacto, y también hacer una gran inversión, porque el mundo gastó en general 16 trillones de dólares, que es lo que se evalúa aproximadamente el gasto mundial de los gobiernos en hacer frente al COVID. Y eso, de esos dineros, solo un 10% de ellos se invirtieron en proyectos que ayudaran a reducir las emisiones o que tuvieran algún impacto en la reducción de emisiones. De tal manera que, si bien sabemos que los gases de efecto invernadero de alguna manera se redujeron durante la pandemia por una menor intensidad de la actividad en general y de la actividad económica, sin embargo, muy pocos de esos dineros gastados fueron y ayudaron a ese avance en reducir las emisiones en el mundo. Y también los distintos ODS, por supuesto, se vieron fuertemente afectados con el COVID. Todos ellos se vieron afectados, y unos más que otros. Desde luego, el ODS 8 del trabajo y la economía, y por supuesto el 10 de las desigualdades que se acentuaron, así como el 5 por el impacto que tuvo el COVID en la mujer. En el último estudio que hizo la Universidad de Cambridge para evaluar lo que se hace permanentemente, cómo van los países respecto al avance en la Agenda 2030, vimos que Chile estaba en el lugar 30 entre 165 países en su nivel de avance. Y cuando vemos cuáles ODS avanzaron más y cuáles ODS avanzaron menos, ustedes pueden ver que el ODS 13, por ejemplo, se mantuvo en su nivel de avance, mientras algunos ODS, como el 15, bajó considerablemente, que es el que se refiere a la protección de la biodiversidad. Ese ODS sufrió mucho, no solamente para nuestro caso, sino en todo el mundo, quedó postergado frente a otras necesidades que aparecieron especialmente en estos tiempos de COVID. Hoy día tenemos grandes desafíos en la sostenibilidad, desde la mirada de la empresa, que es lo que presentamos desde Pacto Global, con más de 120 empresas adheridas a esta organización. La crisis sanitaria significó un retroceso sin duda en toda la agenda y en todos los aspectos sociales, especialmente, y económicos, por supuesto. Estamos a 10 años de las metas que nos habíamos propuesto cumplir con la Agenda 2030, tiempo que ya se nos reduce, ya estamos prácticamente en 9. El avance ha sido lento en la mayoría de las metas, y aún así este retroceso significa una disminución aún mayor en ese avance. Ha faltado una visión de conjunto de todos los ODS. Ahora aparece una urgencia medioambiental que hoy día es cada vez más evidente, que con las muestras de los efectos del cambio climático en los distintos lugares del mundo más afectados y más vulnerables, se ha hecho patente y nos hace revisar hoy día nuestro modelo de vida y nos hace
visualizar que así como hemos vivido el COVID-19 como una gran amenaza con un gran impacto negativo para la humanidad, el cambio climático es la nueva amenaza y tenemos que enfrentarlo de la mejor manera. Sabemos que a las empresas también le compete un rol, no solamente a los gobiernos, en contribuir a una recuperación sostenible. Y eso hoy día hay cada vez más conciencia de que es así. Hace poco, en los últimos estudios, y en un estudio particular de la Universidad del Desarrollo y la consultora Sustenta, de compañías en toda América Latina, 10 sectores industriales y 4 países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia manifiestan en un 70,8% de sus empresas que sí quieren trabajar en la sostenibilidad, que sí van a destinar recursos a la sostenibilidad, porque es un elemento fundamental para seguir sobreviviendo como empresas y porque sienten que su rol es fundamental para apoyar esta reactivación sostenible en la sociedad. Como Pacto Global hemos creado una plataforma que llamamos Conecta, que está en nuestra página web, que se puede visitar, en la cual acompañamos a las empresas en su ruta y avance en cada uno de los ODS con información, con documentos, con estudios, con plataformas y también con casos de empresas que son destacables como avances y que esperamos inspiren a otros para avanzar en la Agenda 2030 en los distintos objetivos. Tenemos grupos de trabajo respecto a los ODS que encabezan distintas empresas y que son acompañados por nuestro equipo de Pacto Global y por organismos, ya sea de las agencias de Naciones Unidas, de la academia y de la sociedad civil, para apoyar la línea de trabajo de cada uno de ellos. Pero hoy día quiero referirme solamente al ODS 13 que nos convoca y donde hemos venido trabajando temas como la ambición empresarial por el 1,5 grados Celsius, donde trabajamos con las empresas que están comprometidas con este objetivo de ser cero emisiones al 2050, bajo los indicadores del Science Based Target, y trabajamos con ellos para ayudarles en ese proceso, en que haya una cantidad de empresas cada vez más crecientes que se comprometen con la misión climática. Y estamos trabajando también en un programa mundial que se llama el acelerador de la ambición climática, entre 5 países. Hoy día hay 175 empresas en toda América Latina en este programa, y de lo que se trata este programa es acompañarlos a buscar la metodología más adecuada para cada empresa, dependiendo su rubro, dependiendo su nivel de desarrollo y sus capacidades, así como sus recursos, para poder comprometerse con metas cada vez más ambiciosas en la reducción de sus emisiones. Hay iniciativas mundiales, sin duda, como la Race to Zero, Race to Resilience, Science Based Target, que se suman a las que ya les comentaba y que justamente pretenden acompañar a las empresas en este proceso y limitar, por supuesto, el aumento de la temperatura al 1,5. Hemos visto cómo recientemente en la COP26, como mencionaba el profesor Castro recién, ¿no es cierto?, más empresas se unieron a Race to Zero. Ya llegamos al orden de 5.000 empresas unidas en esta iniciativa mundial y 1.000 ciudades que se unieron y que se declararon su interés justamente en la COP26. Por otro lado, Chile ha avanzado institucionalmente en presentar sus políticas como la NDC, sus metas en cuanto a mitigación, adaptación e integración, con un pilar social que pasa a ser importante, con una mirada de género también que se conversó recientemente en la COP26, con una legislación, ¿no es cierto?, que contempla una hoja de ruta de la economía circular, una estrategia nacional de acción climática de largo plazo, una ley marco de cambio climático, un proceso de descarbonización que está en desarrollo y un impulso a las energías renovables no convencionales. Hemos tenido también el desarrollo de la ley REP, que lleva ya años, desde el 2016, y que ha estado en desarrollo y que cada vez más se va complementando con las distintas regulaciones. Hemos tenido los acuerdos de producción limpia, donde cada vez se han incorporado más empresas y que son vitales para que las empresas tengan
y se comprometan con un acuerdo que vaya reduciendo sus emisiones y vaya así eliminando desechos sólidos, disminuyendo el uso de fertilizantes, reduciendo el uso de energía eléctrica que no provenga de fuentes de energías renovables. Y finalmente quería mencionarles y referirme, porque vengo llegando de Glasgow y he estado en la COP26, quería comentarles brevemente de que después de que pasamos de una COP25 que fue muy decepcionante, porque fue imposible llegar a acuerdos, especialmente en lo que se refiere al artículo 6 del Acuerdo de París, pasamos a una COP26 que venía muy motivada, diría yo, o de grandes expectativas más bien, después del último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, en que nos mostraba la urgencia de actuar debido a los altos niveles hoy día de emisiones y debido al ritmo que lleva la humanidad, en que no vamos a poder lograr lo que es urgente, ¿verdad? Al 2050 la temperatura del planeta no supere los 1,5 grados Celsius, porque de otra manera los efectos son desastrosos. En ese sentido, el hecho de no haber realizado la COP el año pasado debido a la pandemia, tal como se esperaba en Glasgow, y haberla hecho recién este año 2021, hubo un periodo de 2 años para trabajar mucho más todos los temas, donde los gobiernos pudieron trabajar y donde nuestros champions, el champion de Chile, Gonzalo Muñoz, y el champion del Reino Unido, Nigel Topping, pudieron trabajar juntos, moverse por el mundo, movilizar a las empresas, sensibilizar a los gobiernos, sensibilizar a las regiones, a las municipalidades y otras entidades para poder llegar a una COP26 con más avances. Sin embargo, tal como comentaba el profesor Castro, esta COP26 podría para muchos ser decepcionante. Sin embargo, veamos el vaso medio lleno, porque mal que mal, en esta COP26 se logró algo que parecía imposible. Entre 197 países llegar a un consenso es muy, muy difícil. Sin duda que hay intereses económicos de países en desarrollo y en subdesarrollo que son muy distantes, hay brechas muy grandes, y sin embargo se logró un acuerdo en el artículo 6 del Acuerdo de París, que regula justamente los mercados del carbono. Ese es un paso importante, no lo es todo, pero es un paso fundamental e importante que era vital lograr y que de otra manera se habría considerado un fracaso absoluto el resultado de la COP. Y mencionar algunos puntos que me parecen importantes que se lograron también, que fue justamente este acuerdo entre Estados Unidos y China. Recuerden que la COP25 Estados Unidos estaba absolutamente fuera del Acuerdo de París. Ese fue un punto fundamental, el que nuevamente Estados Unidos se haya sumado a la causa climática y más aún haya logrado un acuerdo con China, en que haya habido una mención por primera vez en una COP a la reducción progresiva del uso del carbón, que no pudo ser una reducción total, porque a última hora India pidió que fuera progresiva debido a la dificultad que tiene para alcanzar esa meta debido a la enorme población que depende del carbón en el trabajo y a las fuentes de uso del carbón que todavía tiene. Estos recursos de los 100.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que mencionaba recién el profesor Castro y que son insuficientes para lograr compensar los daños de los países vulnerados por el cambio climático. Sin embargo, se logró de alguna manera poner en el acuerdo esta cifra. Ahora hay que ver cómo se implementa. Se logró también que los países informen anualmente del desarrollo de sus metas. Es difícil poner de acuerdo a 197 países, sin embargo se logró que así lo continúen haciendo cada año. Se logró un acuerdo contra la deforestación de 120 países, que representan el 90% de los bosques que existen hoy día en el mundo, en reducir la deforestación al 2030. Se logró un compromiso de abandonar el carbón de 40 países, un compromiso sólido en ese sentido, pero no, por supuesto, los 197 alineados de la misma manera, pero sí de 40 de manera más fuerte.
500 empresas del sistema financiero acordaron alinear 130 trillones de dólares para proyectos sostenibles en el mundo. Y la declaración de Glasgow sobre automóviles fue importante, de 100 gobiernos, de ir transformando el transporte terrestre, ¿verdad?, hacia un transporte generado con energías renovables. 111 países crearon la alianza más allá del petróleo y el gas. Entonces yo creo que aparte de los acuerdos de los países, hay acuerdos paralelos de grupos de países, de grupos de empresas, de grupos de territorios, de sectores industriales que lograron plasmar acuerdos y que ahora esperamos, por supuesto, se lleven a la acción. Finalmente, y como no tenemos más tiempo para profundizar, lamentablemente, todos estos temas que dan para conversar muchísimo y profundizar, me uno en esto que mencionaban mis dos colegas precedentes, de que este tema del clima requiere de una ética, requiere de una visión común, requiere de una interdisciplinariedad, de una interculturalidad también, como mencionaba el profesor Castro, y requiere de que todo esto lo llevemos a una acción entre todos los sectores. Esto es un tema que le compete a los gobiernos, pero le compete también a las empresas, le compete a la academia, le compete a la sociedad civil. Todo ello para hacer un mundo más sostenible, que lo verán finalmente las generaciones futuras, pero para quienes tenemos que trabajar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos los ponentes. Simplemente unos comentarios antes de pasar a las preguntas. Por un lado, creo que hemos destacado todos esa idea de interrelación entre los objetivos de desarrollo sostenible. Por mucho que nosotros estemos tratando solamente unos objetivos, es indudable esa relación e integración con el resto de objetivos, porque si no perderíamos la posibilidad de una mínima acción coherente, porque involucra otras dimensiones. Por otro lado, es importante, se ha hecho apelación y yo creo que quisiera añadir el tema de la recuperación de la ética cívica. Y sobre todo, tras décadas de un exceso de ética individual, que puede ser muy útil en unas esferas, pero difícilmente nos va a poder contribuir en la configuración de lo que es el espacio público y esos valores compartidos que deben ser fundamento de prácticas democráticas y elevadas a políticas públicas, finalmente. Y en el estudio de la ética nos podríamos quedar simplemente en los buenos deseos, en el resumen de hay que ser buenos, hay que ser ecológicos. Pero yo creo, y esa es un poco también la mirada que nosotros, al menos en mi equipo de investigación tenemos, y creo que varios de los compañeros que aquí están participando, apelamos a una ética concreta, a una ética que más allá del discurso, más allá de los buenos valores, también apele a las realidades concretas de aplicación de las acciones de los ciudadanos. Y eso tiene sus dificultades, porque entonces ya no solamente hablamos en el discurso ético, nos confrontamos justamente con el discurso de la sociedad, con las realidades diferenciadas de esas vidas cotidianas, que, por ejemplo, en el caso de España o grandes partes de los países centrales, estaríamos hablando en términos de precariedad de las vidas, pero en el caso del tercer mundo, Perú o Chile, otras partes, estaríamos hablando de informalidad, temas de informalidad de la vida. Bien, ¿por qué? Porque estamos hablando de sociedades, y también se ha mencionado por los compañeros, profundamente desiguales y que justamente van a marcar también la prioridad de esas agendas. Tenemos sociedades en el tercer mundo fundamentalmente exportadoras y en cambio en otros lugares industriales o de servicios, donde se corre el peligro también, como práctica no de actual, sino ya cotidiana y del pasado, de externalización de las funciones más contaminantes a países del tercer mundo, como ha sido, por ejemplo, el tema de los cementerios atómicos. Por lo tanto, hay que cambiar la mirada. Sino muchas veces analizamos los efectos, las realidades que se nos presentan, también hemos de
ahondar en las causas, en las razones que están ahí presentes y que a medida de repetición de comportamientos pasan a ser estructurales. ¿Por qué? Porque lo que se trata es justamente de hallar un fundamento de lo político que pueda apoyar justamente estos objetivos como un elemento común. Por lo tanto, esa mirada ha de ser interdisciplinar, más allá de la disciplina que cada uno aporte. Lo importante no es la disciplina, es el problema. Y segundo, esa mirada mundial. El problema de la crisis medioambiental no es de un país, no es de un territorio, es justamente en un mundo que ya es consciente de su globalidad, de todos esos elementos interrelacionados. En la modesta aporte que tenemos en el equipo Demos, justamente tenemos los diálogos Demos con esa mirada disciplinar, internacional, justamente para abordar esos temas de forma global. Bien, por otro lado, y ya terminando, queda claro, si algo puede tener éxito, va a ser involucrando la ciudadanía, al Estado y al sector privado. Son los tres ejes necesarios para que esto pueda tener alguna práctica. Posiblemente se pueda retomar esos consejos del Estado Social Europeo, consejos económicos sociales extrapolados al medio ambiente, donde haya posibilidad de representantes de la ciudadanía, representantes del sector empresarial y representantes del Estado para justamente plasmar en los territorios y en los estados medidas no a corto plazo, sino a largo plazo. Bien, como pregunta para abrir este turno de preguntas, les pregunto a todos qué podemos hacer para que estos debates no se quedan en las buenas intenciones. En el caso de la ciudadanía, cómo pasar del libro de texto a que eso se implemente en la vida cotidiana. En el caso de las empresas, cómo hacer que pasen del departamento, estas medidas del departamento de marketing al departamento de producción. Y en el caso del Estado, junto a estos eventos muy interesantes, cómo pasar a la implementación de políticas públicas. Y sobre todo, esas diferencias en las medidas entre el norte y el sur, que pueden ser incluso incompatibles. Esto es para abrir el turno de preguntas. Si hubiese alguna pregunta más, por favor, háganmela llegar los organizadores para transmitirla a los compañeros ponentes. No veo que reciba ninguna pregunta, entonces para que no perdamos tiempo, por favor, si les parece, pueden comenzar a responder en el mismo orden que han participado. Adelante. Juan Carlos, por favor. Hola, gracias por la pregunta. Yo creo que hay distintas respuestas, pero a mí me parece que la central, lo dijo Margarita, lo dijo el colega filósofo, etcétera. Yo creo que tenemos que tomar conciencia, somos todos, pero que es la juventud la que tiene lo más rápido posible tomar la posta. Yo creo que tenemos que hacerlo todos, los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema ciudadano que a mí me parece trascendental y eso, como la madre de todas las batallas, se llama la educación. Hay un desafío enorme a nivel de nuestros países, yo no sé si mundial y en los países más desarrollados eso ocurre, pero no de hacer un curso durante el grado medio, qué sé yo, de cambio, sino que es un problema que tiene que permear las distintas disciplinas en el colegio. Tiene que permear la matemática, la geografía, la biología, la filosofía, etcétera. Yo no creo en una educación respecto a la problemática socioambiental del cambio climático, porque es una problemática socioambiental. Es el primer concepto básico a ser transmitida a los niños y a las juventudes. Nosotros ya somos un poco árboles viejos, medio chuecos, ¿sí? Algo podemos hacer, pero realmente que permee las distintas disciplinas. No es el caso de crear un curso de cambio climático. Como lo dijimos, es interdisciplinar, es complejo, no lineal. O sea, hay retroalimentaciones en todo esto.
Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer muchas cosas, pero una que es sumamente es convencer a nuestros disciplinas y buscar maneras novedosas de integrarlo en los colegios, apostando por la generación que viene. Yo creo que esto no es un problema del 2030, del 2050, 2100. Yo creo que está aquí, está instalado, y nosotros, yo personalmente, voy a ver muy pocos progresos, pero mis nietos lo van a ver. A mí me parece que eso, podría decir que hay que hacer publicaciones, hacer esto, etcétera, etcétera, pero creo que eso es lo central, que falta, me parece a mí. Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante, Augusto, por favor. Puedes encender tu micrófono. Adelante. Bueno, a mí me han gustado también las presentaciones y estoy totalmente de acuerdo con esa imagen del vaso medio lleno, medio vacío que señalaba Margarita. Lo que pasa que las demandas son tantas y las respuestas son a veces tan pequeñas que uno dice caramba, y entonces se tira al abandono y siente que las cosas han fracasado. Pero claro, efectivamente, con el solo regreso de Estados Unidos a esta mesa de negociaciones ya es un punto importante y fundamental. Y con la voluntad de los chinos, no sé qué tan sinceros o no, pero de querer también reducir sus emisiones al 2030, uno dice, bueno, podemos avanzar, no sé qué, pero también con compromisos imprecisos, también uno se queda con las ganas de decir esto avanzó o no avanzó. Pero yo quiero decir algunas cosas concretas, porque para empezar yo creo que la ética no es metafísica, no es rollo teórico sobre el ente. La ética es un saber práctico, por eso he hablado de un saber vivir. Pero, por ejemplo, para entrar en cosas concretas acá entre nosotros, nosotros tenemos algunas cosas que aprender. Nosotros los peruanos tenemos que aprender de Chile en el manejo que están haciendo del desierto y de lo que significa la energía solar. Eso me parece un aporte extraordinario que ha desarrollado Chile y que nosotros deberíamos aprender. Deberíamos, de alguna manera, llegar a acuerdos entre nosotros de, por ejemplo, transformar nuestra energía, o sea, trabajar nuestra energía eléctrica sobre la base de energía solar, aprovechando este gigantesco desierto del Atacama, que es cierto que está en Chile, pero es cierto que toda la región es una región desértica. Y por lo tanto, digamos, el efecto, digamos, de la zona puede ser muy beneficioso para nosotros, para resolver los problemas del sur peruano, que es la parte más pobre del país, ¿no? Entonces ahí tendríamos una cuestión. Otra cosa que tenemos que hacer es comenzar a mirar el mar, comenzar a mirar este conjunto del mar que en realidad poseemos casi en conjunto, ¿no? Porque desde Tumbes en el norte del Perú hasta el final, ese mar puede ser una fuente no solamente de recursos, no solamente una fuente de montones de cosas, de agua, etcétera, que tenemos que pensar rápidamente en ver qué vamos a hacer. Porque si el cambio climático se acelera, no solamente perderemos los glaciares y los hielos de montañas y las lagunas que tenemos, sino vamos a tener que pensar en el tema del agua porque estamos ubicados en costas y evidentemente nuestras poblaciones viven ahí. Entonces ese es un problema que tendríamos que comenzar a pensar, ¿no? Que podrían ser elementos de colaboración entre nosotros, que en lugar de estar agitando banderas tontas de la historia, deberíamos estar concentrados en pensar de una manera más articulada. Deberíamos tener también acuerdos, por ejemplo, conjuntos de cómo tratar la minería, ¿no? Eso sería también un tema interesante e importante. Cuando yo me refería a las empresas, no hablaba en general de las empresas, hablaba solo de estas empresas petroleras y gasíferas que han ido a la COP, que sí me parecía un poco, bueno, si van ahí a pedir perdón, estoy de acuerdo, ¿no? Pero en todo caso habría que ver cómo. Y la otra cosa que tenemos que hacer en América Latina puede ser que no sea un tema que directamente le interese a Chile, pero de todas maneras le interesa como parte de Sudamérica, es este acuerdo por salvar el Amazonas, ¿no?
porque es el colmo que Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, un poco Paraguay, no tengamos ningún acuerdo entre nosotros para defender precisamente este pulmón del planeta. Eso me parece terrible. Y no estoy hablando de empresas, estoy hablando de las universidades, de los ecologistas, de la gente que considera y lucha y se mueve. No hay acuerdos. Entonces, si queremos hacer acciones concretas para investigación, para propuestas políticas, etcétera, deberíamos mirar precisamente nuestros entornos naturales y avanzar en eso. Si logramos hacer esto, jalaremos empresas, incidiremos en el Estado, moveremos a los jóvenes, como dice Juan Carlos, para un desarrollo importante. Yo creo que uno no tiene que hacer cosas extraordinarias, uno tiene que comenzar a pensar en cosas, las que tiene ahí, porque la realidad está ahí, y hay que mirar entonces este conjunto de cosas para poder trabajar en beneficio del planeta, ¿no? Y luchar por la sostenibilidad del mismo. Hasta ahí. Muchas gracias, Augusto. Margarita, por favor, adelante. Sí, yo quiero recordar un momento que a mí me inspiró mucho, que fue en la COP, cuando partió la COP26 en Glasgow, el nuevo presidente de la COP, que representa al Reino Unido, Alok Sharma, dijo en su alocución, cuando tomó el mandato, hizo un recuerdo, digamos, hizo una reflexión sobre cómo hemos enfrentado el COVID entre todo el mundo. Cuando nos enfrentamos al COVID, nos sentimos con absoluta incertidumbre, temíamos lo peor, ¿verdad? No sabíamos cuánto esto iba a durar. Por supuesto que hemos sufrido mucho, la sociedad ha sufrido mucho, hemos tenido pérdidas humanas, hemos tenido impactos en las economías, en las personas, en sus empleos, en sus familias, en su salud en general, que se vio postergada. Pero aún así, el mundo ha sido capaz de innovar, de crear vacunas, los gobiernos han sido capaces de masificar estas vacunas, unos más que otros, por supuesto, pero ya hoy día, incluso cuando estábamos allá en la COP, nos hacíamos test de antígenos cada persona para entrar cada día al recinto de la COP, y Escocia pudo sostener a todas estas 40.000 personas que llegaron de visita sin que produjeran contagio. Entonces, ¿cómo somos capaces de abordar en conjunto un problema que nos aqueja a todos con la globalidad? Eso mismo debería inspirarnos también en el tema del cambio climático. Y eso me dejó como algo muy esperanzador, porque de verdad, cuando enfrentamos la COP26, después de haber estado en la 25, sin ninguna esperanza de llegar a acuerdos entre todos los países, sin ninguna esperanza de resolver el artículo 6, me pareció que era muy inspirador ver que como cuando algo es patente, realmente nos aqueja, realmente nos duele, nos toca, somos capaces, ¿no es cierto?, de sacar nuestros mejores recursos, nuestras mejores intenciones, nuestras mejores voluntades y colaboración para buscar soluciones en conjunto. De tal manera que eso creo que es esperanzador. Por otra parte, los jóvenes estaban afuera en manifestaciones exigiendo la abolición total de los combustibles fósiles. Entonces, el tema es, y la disyuntiva es, claro, sabemos que los combustibles fósiles hoy día no son viables en un mundo que no permite mayor contaminación, que hay que reducirla. Sabemos que la única vía es tener energías limpias, fuentes renovables. Pero ¿cómo hacemos eso de la noche a la mañana? Entonces, sin duda que ese es un proceso. Ahora, ese proceso corre siempre el riesgo de que, porque es difícil, porque ya estamos acostumbrados así, porque tenemos un sistema de vida que prácticamente lo exige y lo demanda, vamos siempre postergando la solución, siempre postergando la solución. Vamos a ser carbono neutrales al 2050, pero ¿y mientras qué hacemos? Entonces los jóvenes de alguna manera nos urgen, ponen la nota al demandar soluciones mucho más drásticas y mucho más urgentes, que de todas maneras son difíciles, que de todas maneras no las logramos concretar de una manera determinante y firme, pero que de alguna manera se siente esa presión. Entonces yo creo que esa presión de parte de los jóvenes es necesaria para poder impulsarnos a encontrar estas soluciones de manera un poco más rápida y más acelerada. En Chile estamos viviendo momentos especialmente
coyunturales. Estamos a días de elecciones presidenciales, tenemos una convención constituyente que está diseñando una nueva constitución, estamos en un momento muy particular para que quede plasmado de alguna forma cómo vamos a abordar estos temas, cómo vamos a abordar nuestros temas de escasez hídrica, cómo vamos a abordar el uso y el desarrollo de la minería, cómo vamos a abordar la protección de nuestra biodiversidad, cómo vamos a abordar la regulación de nuestra pesca, y así, ¿verdad? La protección de nuestros mares, como decía el profesor Castilla. Y así, todos estos elementos, estamos en un momento crucial para tomar esas definiciones, para tomar esa visión de largo plazo, para hacer realidad los cambios que necesitamos hacer. Entonces, creo que es muy importante recoger esta sensación de urgencia y tomar medidas que nos lleven a la acción. Es fundamental ahora, porque si no lo hacemos ahora, nuestros nietos tampoco van a ver los resultados. Y muchas gracias. Juan Carlos ha levantado la mano, que me parece que quiere añadir alguna cuestión más. Por favor, adelante, Juan Carlos. Micrófono. Una cosa simple, Margarita, no es por contradecirte. Yo escuché el discurso del presidente de la COP26 y a mí me desespera el discurso, porque no se puede comparar el COVID con el cambio climático. El COVID es una cosa mía, cercana, de mi familia, de mi vecino. Es algo que me afecta muy... No tengo dónde perderme. Y justamente el cambio climático es lo opuesto de eso. Aparece como lejano, como que a mí no me va a tocar, como que a esta generación no la va a afectar. El COVID va a afectar no solo a esta generación, sino que este año, el próximo, a mí directamente. Entonces, son dos, yo entiendo lo del COVID, pero yo creo que justamente el cambio climático crea un desafío totalmente distinto, y es llegar a esa posición, llevar la crisis socioambiental al día a día y a la persona, y eso lo hace el COVID así. Entonces, Juan Carlos, me parece que justamente el problema es cómo hacemos eso. Sí. ¿Cómo hacemos eso? Y yo Juan Carlos, perdona, pero... Margarita, un segundito. Antes de dar pase a las respuestas, simplemente incorporo una pregunta que hemos recibido para que no se vaya fuera de tiempo y ustedes la integren como deseen, ¿de acuerdo? Una pregunta de Frank Alexander Camacho Hinojosa, de Venezuela, que nos pregunta: ¿considera que en este momento está prevaleciendo los intereses de las corporaciones y de las élites de los gobiernos frente a la dignidad de los seres humanos por un ambiente más organizado? ¿Es la barbarie de la globalización e intereses privados en busca de soluciones efectivas al cambio climático? Yo creo que de alguna forma también expresa algunos de los sentidos que creo que los ponentes pueden matizar o comentar, ¿de acuerdo? Disculpa, Joan, pero permíteme solamente hacer una acotación a Juan Carlos, que yo creo que justamente el tema del cambio climático hoy día es mucho más cercano. Estamos viendo, para aquel que no le ha afectado todavía directamente, igual puede ver en televisión cómo hay poblaciones enteras que quedan inundadas con los aluviones, incendios forestales, las grandes sequías en Chile, cómo están afectando la producción. Yo creo que todos de alguna manera estamos viendo esos impactos y nos está llegando más cercanamente y estamos viendo con más claridad el fenómeno. Yo sin duda creo que eso nos estamos sensibilizando mucho más. A eso me refería con la similitud con el COVID, que antes sentíamos el cambio climático como mucho más lejano, como que no nos iba a tocar, pero creo que eso se ha acentuado muchísimo. Bueno, con eso solamente esa pequeña aclaración. Tu micro. Gracias. No, estaba comentando que hay una persona que levantó la mano, entonces vamos a dar pase también a la pregunta, así de esta forma pueden responder las dos preguntas en conjunto. Adelante, Marco, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha, no es cierto? ¿Sí? Bueno, primero... Sí, perfectamente. Gracias.
felicitar a las exposiciones que hemos tenido de tan buen nivel y totalmente complementarias. También aprovecho de saludar al profesor Castilla, tantos años sin verlo, un placer escuchar su charla. Y bueno, yo creo que yo quiero hacer un breve comentario y también un problema matiz. O sea, yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de la presentación del profesor Castilla, yo conozco su interés y su foco en lo que es la educación, ¿cierto? Como alfabetización. Pero yo creo que él ha hecho un comentario fundamental en el sentido de lo que es los conceptos y cómo las personas nos podemos apropiar de los conceptos para crear cambios sobre algo que no es tan evidente. Entonces, en ese sentido, como dice la señora Tucci, cuando hace este nexo con el COVID, por cierto que es una analogía que podría ser útil, pero en ese caso, en el caso del COVID, en el círculo íntimo de uno, lo que ocurre en el peor de los casos es que fallece la persona, fallece un pariente, fallece un amigo, ¿no es cierto? O está grave, y uno sufre por ello. El medio ambiente es etéreo, entonces uno ve un incendio, como dice usted, Margarita, pero uno lo ve en la tele, por decirlo así. Entonces uno dice, no me va a llegar a mí, eso es muy humano, digamos. Entonces, ¿cómo uno puede trasladar estos conceptos? Y en eso quiero recurrir a algo que mencionaba el profesor Castilla, que tiene que ver con cómo uno comunica los conceptos, cómo uno comunica la ciencia, en el fondo, que es un problema fundamental de los científicos, fundamentalmente. La crítica del profesor Castilla de todos los documentos, salen documentos que son de índole academicista, pero muy pocas veces se trasladan los conceptos a que las personas lo entiendan. El 1,5 es un ejemplo súper claro que ha dado el profesor Castilla, que es clarísimo. ¿Qué significa 1,5? Primero, ni siquiera es promedio, ¿no? Entonces tenemos un problema. Los científicos comunicamos, los periodistas tienen un problema que tampoco tienen una formación para comunicar ciencia, y ahí tenemos un dilema que es bien importante. Y en esto el cambio climático, el cambio global, es fundamental tener eso afrontar ese desafío adecuadamente. Y por cierto, desde la escuela, por cierto, de una mirada interdisciplinar, por cierto, de una mirada complementaria, pero también desde una mirada que la ha tomado el profesor Lázaro de una manera muy clara, que tiene que ver con la interculturalidad. El paradigma de objeto-sujeto, que ella le mencionaba muy bien, la visión de Descartes sobre cómo concebimos la naturaleza es el principal fundamento de nuestro problema. Al entender de nuevo, a comunicar de nuevo el cambio climático, al entender que si le pasa algo al ambiente, no me pasa a mí, porque el objeto está fuera del sujeto. Y eso ha sido un desastre, si me permiten la palabra, para lo que estamos mirando, incluso entre las concepciones científicas. ¿Ya? Entonces, cuando uno se apropia de la naturaleza, cuando uno lo entiende y aprende de esta visión no occidental de la filosofía, sino que de la filosofía y de las miradas de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, y aprende de ellos, como muy bien lo ha mostrado el profesor Lázaro, con las distintas culturas sobre el concepto que es para ello medio ambiente, ¿ah? Entonces eso se vuelve fundamental. Yo siempre recuerdo una anécdota de una persona que estaba trabajando con pueblos originarios en Estados Unidos, y le preguntaba a un Sioux, y le preguntaba si él entendía que el ambiente era agreste, si el ambiente era un problema, y él decía, pero es que no puedo entender por qué usted considera que la naturaleza es un peligro, la naturaleza es lo que nosotros somos, la naturaleza somos nosotros, ¿cómo vamos a ser peligrosos nosotros? Y eso es un cambio de foco que viene de los pueblos, ¿cierto? De una mirada distinta a la occidental. Y en ese sentido eso ayudaría mucho incorporar esas visiones a una ética que no sea solo ambiental, sino que biocultural. Y eso es un trabajo que hay que hacer muy fuerte en la escuela, de reconocer al otro, la interculturalidad, lo del otro, para entender que el otro también no es solo otra persona, sino que también es el ambiente. Y ese concepto etéreo que uno habla del ambiente se vuelve mucho más real, se encarna, como diría Merleau-Ponty, ¿cierto? Lo encarnamos cuando nosotros lo miramos y entendemos la intersubjetividad y la interculturalidad y el ambiente como parte de uno. Esos son... y lo último, el comentario a propósito de la presentación de la señora Tucci.
También es muy importante reconocer que en este problema hay una triada, ¿no es cierto?, donde la empresa también es parte de este problema, y que uno lo ve muy claro en conservación. En conservación, por ejemplo, hay muchos grupos que ven a la empresa, por ejemplo, las empresas mineras u otras, las forestales, como el enemigo. Entonces, inmediatamente, si tú empiezas a buscar gestión de conservación y partes negando al otro, entonces eso tiene muy mal camino. Entonces, hay que asumir que estamos ahí, que están ellos ahí y que nosotros estamos ahí, y lo que tenemos que propiciar es que nos entendamos y asumirnos que estamos ahí, no negar al otro. Entonces, esos son mis comentarios respecto a las presentaciones, y bueno, les quiero agradecer también que nos ayuden a reflexionar en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Simplemente permítanme una pequeña línea en defensa de la filosofía occidental. Primero de todo, la filosofía occidental en un mundo globalizado yo creo que es mucho más amplia y además tiene corrientes tanto en un sentido y en el otro. Yo creo que hay que reconocer en toda la cultura esa heterogeneidad, y además mucha de la crítica occidental también es filosofía occidental. Lo que pasa es que yo creo que tendríamos que empezar ya a despedirnos de la palabra occidental y pensar en todas las aportaciones de todas las culturas, y algunas irán en un sentido y otras irán en otro. Simplemente eso. Por supuesto, ahora paso la palabra a los que deben responder, a los ponentes. Adelante. Sí, ¿quién? Augusto, por favor, adelante. Probablemente, Joan, cuando vivas más tiempo en el Perú te des cuenta que la filosofía occidental no es tan generalizable, ¿no? Porque la gente piensa con sus tradiciones y sus cosas. Pero en fin, pero es cierto que la filosofía occidental tiene para todo también. Yo quería, bueno, yo entendí lo que había dicho Margarita, como que la experiencia de la COP había sido un esfuerzo humano colaborativo de todos para sacar adelante la lucha contra el coronavirus. Y en ese sentido me parecía buena la analogía y la imagen. Y en relación al otro tema de que nosotros somos capaces de observar, porque está en nuestra piel el coronavirus y el cambio climático no, eso es verdad, pues eso también es cierto, ¿no? Si pensamos ir a la velocidad de la luz, en 2 segundos estamos en la luna, ¿no? Y en 2 segundos volvemos. Pero esos 2 segundos se transforman en 7.000 años para quien no hizo ese camino. Entender esa diferencia es la teoría de la relatividad. Y lógicamente, las ciencias ambientales son ciencias que se basan en escenarios. Entonces, ¿qué pasa con 1 grado? ¿Qué pasa con 2? ¿Qué pasa con 3? ¿Qué pasa con 4? No son ciencias que se basan en una investigación empírica de cómo están las cosas, sino se basan también en posibles escenarios de creación. Y entonces lo que hacemos es pensar, ¿qué pasaría a 2.5? Y brum, cambian las cosas. Juan Carlos sabe perfectamente que si pasamos a 5, ¿no? En esos escenarios, la humanidad pasa de 7.700 millones a 400, ¿no? Y, por supuesto, los polos desaparecen. La costa, que es común a Chile y Perú, se vuelve una zona con 70 grados de temperatura y cosas así. Esperemos que eso no pase, efectivamente. Y por eso los que tenemos una mayor vinculación a estos temas vivimos más desesperados que el resto que no está realmente pensando las cosas. Totalmente de acuerdo que es un tema de comunicación, que es un tema de traducción, que es un tema que Juan Carlos llama alfabetización, de sensibilización, pero eso es parte de la escuela, y estoy totalmente de acuerdo que son los jóvenes los que tienen que comenzar a pensar las cosas de otra manera. Yo quería, digamos, señalar que no debemos perder la esperanza, que la pelea es dura, pero no hay que perder la esperanza. Para algunos estamos urgidos por los problemas y por las cifras, pero de todas maneras creo que tenemos que poner, digamos, elementos prácticos que nos permitan avanzar. Ya sabemos que el mundo global, etcétera, funciona de determinada manera. En la pregunta de Frank Camacho, dice que han prevalecido los intereses de las corporaciones. Por favor, toda la modernidad, por supuesto, hay una élite que ha gobernado el mundo, eso no es ninguna novedad, eso ya lo sabemos. Y que la lucha de los ciudadanos empieza y se desarrolla, por supuesto, y hay que alentarla.
Ya sabemos que hay que cambiar cosas y cosas por el estilo. Eso es así. Y en el cambio climático no va a ser de otra manera. Hay intereses, pues, pero la idea es pelear contra los intereses. En esa plaza que es la COP26, hay que dar la pelea, hay que pelear por los países en desarrollo. No hay que no ir y simplemente eliminar eso. Yo creo que los países tenemos que contribuir. Yo creo que buscar soluciones al cambio climático, por ejemplo, significaría que América Latina deje de ser, pues, simplemente exportadora de materia prima o de petróleo, ¿no? Eso sería central para nosotros. Chile, Perú, que producimos minerales, deberíamos repensar esto. Para Venezuela sería bueno que repiensen lo que significa la exportación petrolera que tienen. Eso es importante, que no sean monoproductores en términos de petróleo. Y eso significa pensar en industria, pensar en otros tipos de actividades, etcétera, etcétera, que tengan menos costa y que estén basadas en energías renovables, ¿no? Esa sería mi respuesta también. Muchas gracias, Augusto. ¿Algún compañero de la mesa quiere añadir alguna reflexión antes de dar por concluida? Sí. Sí, A ver. yo también, Margarita, complementando y estando totalmente de acuerdo con lo que dijo el profesor Castro, yo creo que la medida que se tomó en la COP26, el acuerdo que se tomó de que todos los países rindan cuenta cada año, yo creo que va a ser un elemento de presión común, porque el hecho de que cada país salga al pizarrón y tenga que decir cuáles son sus compromisos, cómo van y dar muestras fidedignas de cómo están avanzando en esos compromisos, creo que va a ser un examen que lo va a poner mundialmente y transparentemente a la vista de todos, por lo tanto va a sentir indudablemente una presión. Entonces, por ese lado, a mí me parece que los países se van a ver más presionados a avanzar. Pero creo que paralelamente e independientemente de lo que los gobiernos como tales avancen o acuerden, ya sabemos que es muy difícil poner de acuerdo a 197 gobiernos que son los que forman parte, ¿verdad?, de Naciones Unidas. Creo que esa sensibilización de la sociedad tenemos que alimentarla y moverla y movilizarla cada vez más, de tal manera que se tomen acuerdos en sectores, en gremios, por ejemplo, que los mismos gremios de una determinada industria se sientan orgullosos de tomar una medida, como por ejemplo el gremio del transporte marítimo, tomar una medida de ir cambiando sus fuentes de energía hacia energías renovables, como el rubro del automovilismo. Hoy día vemos que ya hay marcas de automóviles que están comprometidas con hacer una transformación hacia la generación eléctrica. Y así sucesivamente, en la construcción, en tantas industrias, ¿verdad? Entonces creo que independiente de que no podemos sentarnos a esperar que los países tomen las decisiones, que los países determinen los compromisos, que los países regulen el sistema, sino que debemos sensibilizar a toda la comunidad y todos los actores para que vayamos todos en grupos, en uniones, en alianzas de países, de regiones, de gremios, de sectores de producción, de academia, de sociedad civil, avanzando en la misma línea. Muchas gracias, Margarita. Juan Carlos había levantado la mano. No sé si está presente ahora. Quizás había levantado la mano para despedirse. No lo... Bueno, entonces, dado que no hay más preguntas, daríamos por concluida la mesa de hoy. Sí, y evidentemente antes, pues felicitar a los ponentes, a los compañeros, a Juan Carlos, a Augusto, Margarita. Yo creo que con este tipo de reflexiones hacemos lo que podemos hacer, es decir, aportar nuestro centro en el debate, intentar que esto de aquí sea no algo de unos grupos, unas instituciones, sino algo de toda la sociedad, de la ciudadanía, que sea integrado en los ciudadanos de forma plural, de forma que integre sus conversaciones, sus problemáticas, sus preocupaciones, y que justamente eso se traslade después a los movimientos sociales y también a los partidos políticos y tengan esa vocación de gobierno y estructuración. No solamente en ese ámbito, en el ámbito privado también. El ámbito privado necesita no solamente una decisión técnica, sino también un apoyo que conforme esos marcos en los cuales se toman decisiones. Porque evidentemente han de ser marcos comunes para todos.
No puede ser de que una empresa bien intencionada incurra en costes excesivos cuando otras empresas oportunistas pues no estén respetando esos marcos. Por lo tanto, tienen que ser elementos comunes. El Estado, justamente desde la pandemia, también está siendo un protagonista, justamente volviendo a recuperar espacios comunes, espacios de lo social y justamente en ámbitos sanitarios, pero mucho más. Es decir, son los tres actores que han de estar presentes. Y todo, creo que hemos contribuido un poco también a problematizar y entender que los elementos son diversos y comunes y que es necesario esa integración de visiones de forma intercultural y también ahí Occidente es intercultural también y exactamente igual que América Latina. En esas alianzas es donde nosotros de forma también interdisciplinar podemos afrontar los temas en su complejidad, porque ya no son disciplinas, no son espacios aislados, son espacios que interpelan al mundo completo en las distintas visiones. Bueno, lo dejaría aquí. Felicitaciones a todos. Estoy seguro que nos encontraremos en próximas sesiones. Gracias. 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 Muchas gracias por la invitación. Gracias, Augusto. Gracias, Saludos, Juan Carlos. Margarita, Y a los que han saludos. participado, Marco y al compañero que antes ha participado también. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego y gracias.